Estás a punto de escuchar La Voz de tu Salud, una guía para tu bienestar. Hola, muy buenas tardes, bienvenida al programa La Voz de tu Salud. En este lunes 30 de junio, ayer tuvimos partido. La verdad, te soy sincera que no pude verlo porque me encontraba en una actividad y ya solamente vi la repetición, pero bueno, las cosas suceden por alguna razón, así que ánimo a seguirle y bueno, nos veremos dentro de 4 años, eso esperamos. ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres de maravilla, disfrutando de este día que ya ha transcurrido la mitad. Si estás comiendo, pues deseo que tengas una comida muy saludable y provechosa y pues a seguirle al trabajo la tarde y a disfrutar, pues para eso estamos aquí en la vida, aprendiendo y disfrutando. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 8387-0665 para que puedas comunicarte con nosotros, hacer preguntas acerca del tema, comentarios, sugerencias. Te saluda tu amiga Betty Salmerón. Y el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Luz Leticia Elizondo Montemayor. Ella es directora del Centro de Investigación en Nutrición Clínica y Obesidad del Tecnológico de Monterrey en la Escuela de Medicina. Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy honrada por la invitación. Muy bien, doctora, pues vamos a hablar de algo que muchísimas personas pueden tener y que no lo saben. Es el síndrome metabólico y vamos a hablar acerca de sus implicaciones y cómo prevenirlo. Así es. Doctora, ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico está definido, hay muchísimas definiciones, pero la que actualmente está oficial es la propuesta por la Sociedad Americana del Corazón y por la Sociedad Americana de Corazón, Pulmón y Sangre. Y se refiere a que una persona tiene síndrome metabólico si tiene 3 o más de los siguientes elementos que voy a mencionar. Primero es que tenga obesidad central. Esto quiere decir que tenga aquí en México una circunferencia de cintura para los hispanos de 90, mayor de 90 en hombres y mayor de 80 en mujeres, que tenga alta presión, que tenga triglicéridos elevados, que tenga el colesterol bueno en niveles muy abajo y que tenga glucosa, es decir, azúcar por encima de 100 en ayunas, o una prediabetes o ya una diabetes franca o simplemente un estado de resistencia a la insulina. Cuando alguien tiene 3 de esas 5 cosas, se dice que la persona tiene síndrome metabólico. Doctora, con estos factores que nos acabas o características que nos acabas de mencionar, pues podríamos pensar que muchísimas personas que nos están escuchando lo tienen. Así es. El problema que tenemos es que a menos que alguien recurra a un examen médico donde ahí se le identifica alta presión o se haga exámenes de laboratorio, no hay manera de saber que alguien tiene síndrome metabólico, porque el síndrome metabólico tiene la mala fortuna de no dar síntomas hasta que ocurren eventos muy graves en la vida de esa persona, y alguien puede estar acarreando su vida con un síndrome metabólico por 5, 10 o 15 años hasta, como digo yo, pues el cuerpo es una liga y se va estirando y estirando hasta que se revienta, y entonces se manifiesta de esta manera. ¿Y a qué se debe el síndrome metabólico, doctora? ¿Cuáles son las causas? Bueno, antes de eso quería mencionar también que las estadísticas de padecimiento de síndrome metabólico difieren en distintos países, pero van desde 10% en los países bálticos hasta en la población general, no nada más en las personas con sobrepeso, hasta más de 40% en la población general. Pero los estudios demuestran que las personas con obesidad o sobrepeso, el 75% de ellas puede desarrollar síndrome metabólico. De las personas con obesidad, el 75% pueden tener síndrome metabólico. Y los factores que predisponen a tener síndrome metabólico es que alguien tenga un familiar de primer grado, es decir, papá o mamá, con diabetes tipo 2, alguien que tenga el hígado graso, pero nadie puede saber esto a menos que se haga una ecografía del abdomen, o que tenga síndrome de ovarios poliquísticos, que es una entidad que habitualmente se diagnostica en ginecología,
o también la etnia hispana, que es la nuestra, está altamente predispuesta no solo a diabetes y a hipertensión, sino al síndrome metabólico completo. Y algunos otros que son de cosas, el que tiene arroja pequeñas cantidades de albúmina en orina o tiene estos marcadores inflamatorios ya en su cuerpo que se identifican con estudios de laboratorio también. Pero el principal detonante, el principal es la obesidad. Lo que la obesidad hace es un estado que llamamos de resistencia a la insulina. La cantidad visible que nosotros tenemos en el abdomen hacia adentro, en la cavidad abdominal, se llama grasa visceral y es como un iceberg. Esa misma cantidad está metida dentro de nuestros órganos y cuando esa grasa está metida en nuestros órganos se infiltra principalmente en el hígado, también y en los músculos. Y entonces se provoca un estado de resistencia a la insulina en el hígado, en músculos y en las mismas células de grasa. Y el hígado empieza a liberar más insulina para tratar de que no se alteren los parámetros que mencioné anteriormente, pero el cuerpo se hace resistente a esta insulina y entonces deja de funcionar. Es una insulina en cantidades elevadas que no funciona y que provoca, irónicamente, mayor acumulación de grasa en el hígado, mayor acumulación de triglicéridos en la sangre, elevaciones más grandes de la glucosa en sangre y se hace un círculo vicioso que mientras la persona no baje de peso, no puede terminar con este síndrome metabólico porque se ocupa que el hígado se desinfiltre de grasa, que salga esa grasa del hígado para que disminuya esta resistencia a la insulina y el síndrome y todos sus elementos van bajando paulatinamente. Qué importante eso que mencionas, doctora. Bueno, de todo lo que nos estás diciendo, tanta información, el hecho de tener, digamos coloquialmente, tener la panza visible, la cantidad de grasa que tienes hacia afuera también es la misma que tienes hacia adentro. Es la misma hacia adentro. Todos los órganos internos están. No es como que si tuvieras una tabla plana y solamente lo tuvieras hacia afuera, sino que lo de afuera es también lo que tienes. Es un reflejo. Lo que está afuera no es más que un reflejo de lo que está por dentro y lo que está por dentro es lo que está causando este daño tan grave en el organismo. ¿Y qué tan frecuente es en la población mexicana, doctora? Hay muy pocos estudios en la población mexicana. Hay un estudio hecho así en términos generales en donde se afirma que al menos 16 millones de personas tienen síndrome metabólico, pero realmente la cifra está muy subestimada. Nosotros en el Centro de Investigación hicimos un estudio de síndrome metabólico en niños, porque quizás hasta ahorita en el programa hemos estado pensando en adultos. Hay niños con síndrome metabólico. Nosotros hicimos un estudio de una muestra representativa de todo el estado de Nuevo León y en niños con obesidad y cerca del 35 a 40% de niños de 6 a 12 años de edad, es decir, de niños de edad de primaria, tenían ya el síndrome metabólico. Si tomamos los elementos aislados, más del 50% tenían ya entre 6 y 12 años tenían triglicéridos elevados, 15% tenían alta presión, más del 2% tenían ya una franca diabetes. Entonces esta es una situación muy alarmante si desde edad tan temprana tienes el síndrome metabólico. ¿Ese estudio se realizó en escuelas públicas o privadas? Se realizó en escuelas públicas representativas de todo el estado de Nuevo León hace ya algunos años. Bastante porcentaje, 40% de nuestros niños de primaria con síndrome ya metabólico. Con síndrome metabólico. Y tiene muchas implicaciones que tú preguntabas ahorita. Cuando alguien tiene síndrome metabólico, les voy a poner un dato muy sencillo. La principal causa de enfermedad y muerte en nuestro país y en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Cuando alguien tiene síndrome metabólico, el riesgo de tener enfermedad cardiovascular se aumenta a 300 hasta 420%. Es decir, no es el doble ni el triple, es hasta 4 veces más, 4.5 veces más de tener una enfermedad cardiovascular porque la persona que tiene sobrepeso tiene en su cuerpo muchas sustancias inflamatorias que van causando daño en muchos órganos. Y también la persona con obesidad vive en este estado inflamatorio y vive en un estado que le llamamos de protrombosis, que significa predispuesto a formación de coágulos. Y entonces es muy común por eso que puedan tener infarto, embolia, derrame cerebral y muchos daños en la vasculatura de todo el cuerpo y prácticamente en todos los órganos.
Doctor, aprovecho este momentito para hacer una pausa y recordarte a ti que estás del otro lado del micrófono, nuestro teléfono en cabina, el 83 87 0665, y también te pongas en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nuestra página de Facebook es www.facebook.com/Radio Tech Salud, o lo que es lo mismo, búscanos por nuestro nombre, La Voz de tu Salud, es más fácil. Por favor, danos like en nuestra página, déjanos comentarios, ahí están Mariana y Erika López en redes sociales, Willy también está ahí en audio, y también puedes escribirnos a nuestro Twitter, que es @Voz de tu Salud, para dejarnos tus comentarios, o si tienes algún caso que te identifiques con lo que está diciendo la doctora Luz Leticia Elizondo, que es la directora del Centro de Investigación en Nutrición Clínica y Obesidad, pues puedes comunicarte con nosotros. Entonces ya hablábamos que las implicaciones son muchísimas, mucho riesgo cardiovascular, podemos morir por enfermedades del corazón. Sí, más las propias de la diabetes, cuando este es parte del síndrome, más las propias del hígado graso, porque hay una investigadora en Estados Unidos que se dedica a estos aspectos y afirma que los niños que ya tienen hígado graso, lo que sigue es desarrollar una hepatitis por grasa, así como la hepatitis alcohólica, pero este es por grasa igual de dañina, y luego cirrosis por grasa. Y ella estima que estos niños que tienen hígado graso a edad temprana no llegarán antes de los 20 o 30 años sin que tengan una cirrosis por grasa. La Asociación Americana de Dietética afirma que esta es la primera generación de niños y adolescentes que no va a sobrevivir a sus padres. Wow, suena bastante catastrófico. Y la raíz de todo está en el sobrepeso y la obesidad. Es en la alimentación, en los hábitos que tenemos, son sedentarios. Y por ahí va enfocada las medidas para prevenirlo o para eliminarlo o erradicarlo, como tú dices, ciertamente. Doctora, nos mencionabas que algunos de los factores que tenemos que estar checando es que en mujeres nuestra cintura no mida más de 80 centímetros, en hombre 90 centímetros aquí en México. Sí. Checar nuestra presión arterial, que no esté alta, nuestros triglicéridos, el colesterol, que el colesterol bueno no esté bajo, que la glucosa no esté por encima de 100 y que pues no tengamos una resistencia a la insulina. Sí. Si se cumplen 3 de estos factores, la persona tiene un síndrome metabólico. Sí. Y si solamente se cumple uno, ¿qué pasa? Tiene ese problema nada más. Si alguien nada más tiene diabetes, bueno, hay que atacar entonces y tratar la diabetes. Si alguien nada más tiene obesidad y todavía no tiene ninguno de los otros elementos del síndrome metabólico, pues yo le puedo firmar aquí un pagaré en blanco en donde le certifico que le va a dar. ¿Ok? Así de certera, esa es la certeza que se tiene. De certeza y de tajante. Y de tajante, o sea, hay que hacer algo al respecto. Muy bien, doctora. ¿Cómo se puede prevenir? Porque ya estamos hablando de los factores de riesgo, a lo mejor nuestros hábitos, la forma en que comemos, sin horarios, comiendo cosas procesadas, sin hacer ejercicio. ¿Y cómo podemos prevenir? Todavía tenemos tiempo, doctora. Ok, entonces hay maneras de prevenirlo. Los 2 pivotes esenciales son 3 diría yo, 3 pivotes esenciales. Uno es bajar de peso para aquellos que tienen sobrepeso y obesidad. La segunda es una alimentación saludable y la tercera es el ejercicio físico. Entonces, si tomamos el primero, que es bajar de peso, esto es sumamente importante y lo ideal es hacerlo con una alimentación balanceada. ¿Qué tipo de alimentación? Depende. Si alguien tiene sobrepeso u obesidad y no tiene ninguno de los otros elementos del síndrome metabólico o no ha desarrollado un síndrome metabólico, debe de bajar de peso con una alimentación saludable, con la proporción normal que hacemos para los pacientes de planes de alimentación de proteínas, grasas y carbohidratos. Hay cierta proporción, pero no tiene que tener ninguna alimentación de ningún alimento. Simplemente, pues, bajar las calorías, controlar
lo que se está comiendo, disminuir el tamaño de las porciones, claro, dejar de comer mucha de la comida chatarra que se suele ingerir, y muchas frutas, verduras, vegetales, lo que ya todos sabemos. Pero si alguien ¿Qué pasa tiene... con las carnes, doctora? Perdón que te interrumpa. Con las carnes rojas se Sí. puede, pero con moderación. En los pacientes que nada más tienen obesidad, sin ningún otro elemento, sí, todo con moderación. Entonces, como te decía, ellos no tienen ninguna limitación en cuanto a qué tipo de alimento, pero hay unos que están más limitados que otros, pero no hay nada que esté estrictamente prohibido. Pero ya, si alguien tiene, entonces se tiene que bajar de peso. ¿Cómo atacamos el síndrome metabólico desde el punto de vista de la alimentación? Ahí ya depende. Si lo que tiene la persona es triglicéridos elevados, entonces hacemos una alimentación especial para triglicéridos, en donde sí se tiene que reducir ahí las carnes rojas, las carnes frías, y sustituirlos por carnes frías que existen ahorita en el mercado que no tienen grasa, los quesos enteros y leche entera, y sustituirlos por sus productos light. Como los triglicéridos provienen de fuente animal y también vegetal, tendríamos que reducir también la cantidad de aceites, de aguacate, de nueces, sin eliminarlos por completo, porque la gente le dice al doctor, bájale a las grasas, y eliminan todo. Entonces hay una porción que sí se tiene que comer, pero entonces ya restringimos estos elementos que, como te decía, en alguien que tiene solo obesidad y todavía está muy a tiempo de que no ha desarrollado las otras cosas, no tenemos por qué ser tan restrictivos. Si alguien tiene diabetes, entonces tenemos que manejar una alimentación con índices glicémicos. Hay alimentos que disparan muy rápido el azúcar, como por ejemplo cualquier tipo de cereal. Elementos sanos como el pan blanco, el arroz, la sandía, el plátano, y algunos otros. Entonces restringimos estos de la alimentación si alguien tiene diabetes. Si alguien tiene... Doctora, mencionaste el cereal. Por ejemplo, si alguien comiera avena que no está procesada. Sí, avena no tiene problema, pero todos los otros cereales que son de caja, los cereales de caja, aunque sean que diga marca, cereal de dieta, y aunque sea integral o no integral, no quiero mencionar aquí marcas, todos esos provocan una elevación muy importante del azúcar. Entonces, los pacientes que tienen diabetes tipo 2, tenemos que hacer restricción de este tipo de alimentos. Estoy poniendo ejemplos. Si alguien tiene hipertensión, entonces tenemos que hacer una alimentación no nada más para bajar de peso, sino restringir el sodio y aumentar el potasio y el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio. Potasio, calcio y el magnesio. Se sabe que si alguien aumenta el potasio, disminuye la hipertensión importantísimamente, aumentando también el calcio y el magnesio. El potasio está en los frijoles, en el aguacate, en los espárragos, en la leche, en los lácteos, que pueden ser bajos en grasa, por supuesto, en los frijoles. El magnesio está en todas las frutas, en muchísimas vegetales. El calcio está pues en todos los productos derivados de la leche. Y esto sí tiene alta presión. Entonces, si tiene colesterol bueno bajo, que es el otro de los elementos, entonces tenemos que ponerlo a hacer ejercicio, porque no hay pastillas para el colesterol bajo, ni otra manera de subirlo más que con bajando grasas saturadas, aumentando un poco las poli y monoinsaturadas. Entonces, el que tiene todo, que tiene diabetes y alta presión y triglicéridos, pues se vuelve una alimentación un poco más restrictiva en cuanto al tipo de alimentos, porque tenemos que manejar las tres áreas. Si alguien tiene nada más una de esas enfermedades, bueno, nos enfocamos nada más en esa. ¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas y el tabaco, doctora? El tabaco es independiente del síndrome metabólico, pero es una cosa altamente dañina, no nada más por el riesgo de cáncer en todos los órganos, porque puede producir cáncer hasta en la vejiga, sino que el tabaco libera sustancias que son formadoras de coágulos y sustancias muy inflamatorias y muy protrombóticas. Entonces, el riesgo de tener coágulos, infartos y enfermedad cardiovascular se incrementa muchísimo. El tabaco lo que hace también es acelerar el corazón, y pueden ocurrir arritmias, y produce constricción de las arterias, y entonces provoca una hipertensión todavía mayor. Y ¿En las bebidas alcohólicas? Y las bebidas alcohólicas, esas se convierten en triglicéridos, por ejemplo, y
Pero existe también esta situación, que bueno que haces esa pregunta, porque hay mucha controversia de cuánto alcohol puede tomar una persona, y luego dicen que el vino tinto pues hay que darle duro Como al vino tinto aperitivo, porque tiene buenas propiedades. Ningún alcohol sirve para nada, con excepción del vino tinto, ni siquiera otros tipos de vino, sino el vino tinto, porque tiene una sustancia que se llama resveratrol, que esta es capaz de elevar así en una poca cantidad el colesterol bueno. Pero eso es con moderación, que es para las mujeres una copa de 150 mililitros por día, y para los hombres máximo 2 copas si pesan arriba de 80 kilos. Por abajo de eso es una sola copa, pero es diaria, y esto no es acumulativo, es decir, una diaria no equivale a 7 el sábado, porque entonces ya no tiene el efecto protector. Así es, doctora. Y tienen muchas calorías y suben de peso las bebidas alcohólicas, y el resto no tiene ninguna propiedad. Hace un momento se comunicó con nosotros una persona del público, y justo acababa de responderle la pregunta sin saber, porque nos pregunta que si podíamos repetir los 5 factores, así menciona esta persona, 5 factores del síndrome metabólico. Y si yo aquí tengo, bueno, pues sí, esos factores. Sí, ya los repetimos, doctora, claro, pero para que les quede más claro. Sí. Nada más, antes de repetirlos, quisiera terminar con el tercer pivote que dije, que me habías preguntado, que era para prevenir el síndrome metabólico, y el tercero, es el ejercicio. Sumamente importante, exactamente, bien lo has dicho, es el ejercicio físico. ¿No será que mi mente inconscientemente va? Ya sabes para dónde voy. No, adelante, doctora. Es el ejercicio físico. Se sabe que cuando una persona realiza, un adulto, 30 a 60 minutos de ejercicio físico todos los días significa 7 por semana, 30 a 60 minutos de una actividad moderada a vigorosa puede disminuir el riesgo de síndrome metabólico hasta en un 58%. Y en los niños la recomendación es de 60 minutos por día de una actividad moderada y preferentemente vigorosa. El ejercicio físico además tiene efectos directos también para disminuir el peso, disminuye la producción del hígado de glucosa, disminuye la resistencia a la insulina, entonces tiene efectos, disminuye también la hipertensión, es decir, tiene efectos sobre cada uno de los elementos del síndrome metabólico, que para el radioescucha, los repetimos nuevamente, es una circunferencia de cintura tomada a nivel del ombligo, mayor de 90 para hombres ya es de riesgo, y mayor de 80 para mujeres. Tener alta presión en cifras arriba de 130,85 para un adulto, y para un niño arriba del percentil 90 para su edad y género. Tener triglicéridos elevados arriba de 150 en un adulto y de 110 en un niño. Y bueno, la cintura en un niño también es con el percentil 90. Hay unas tablas donde sacamos los percentiles. Y tener glucosa en ayunas arriba de 100. Muy bien. Colesterol bueno, que se llama, cuando pedimos un perfil de lípidos, ese no sale más a menos que pidamos un examen en el laboratorio que se llama perfil de lípidos, y va a salir una cifra ahí que dice HDL. Este debe de ser, tiene síndrome metabólico riesgo cuando es menor o igual a 40 en hombres, menor o igual a 50 en mujeres, y en niños menor o igual a 40. Doctora, ¿con qué especialista es recomendable acudir para que nos hagamos un chequeo y podamos saber si tenemos síndrome metabólico o no? Sí, aquí para saber si alguien tiene síndrome metabólico debe de acudirse ya sea con un endocrinólogo o con un cardiólogo, y con gente especializada en nutrición clínica para hacer el plan de alimentación y el plan de ejercicio físico apropiado según los niveles también que están de cada uno de estos elementos. Muchas veces tenemos que medicar, si los niveles son muy altos, tenemos que medicar temporalmente para todos estos componentes del síndrome metabólico, con la idea de, conforme la persona sigue el plan de alimentación, hace ejercicio y va bajando de peso, van bajando estos niveles que checamos por laboratorio, por exámenes de sangre, y entonces se va retirando los medicamentos. Yo he tenido pacientes que llegan con este síndrome metabólico completo, con cifras muy altas, con medicamentos muy altos, y terminan en un peso
ideal y sin ningún medicamento. Y una vez que la persona baja de peso, ya no tiene resistencia a la insulina. Esa se baja sola con bajar de peso. Pero si el nivel es muy elevado y estamos en riesgo de un infarto, de un problema de los triglicéridos y de estas situaciones, a veces medicamos inicialmente. Doctora, al hacer ejercicio, la grasa se quema, se desprende, se puede estar desprendiendo, hay movimiento y se desprende de esas palabras siempre me dan un poco de... ¿Es lo que se dice allá afuera? Sí, por eso te digo, porque así me dicen los pacientes y entonces me da un poco de inquietud saber exactamente qué se refiere, porque que si la grasa se desbarata, que si se va por la orina, no hay manera que la grasa salga por la orina, el riñón no puede hacer eso, pero al hacer ejercicio tiene un efecto muy directo porque se liberan unas enzimas que inducen una situación que se llama lipólisis, que es desbaratar la grasa, pero lo que va haciendo no es reventar células de grasa, sino va sacando estos triglicéridos que están acumulados dentro de las células de grasa, y si es una célula de grasa muy gordita, digamos, pues se va quedando vacía. Entonces, en términos de la gente, sí quema la grasa, aumenta el metabolismo. La ventaja también del ejercicio físico realizado en la zona apropiada, porque hay ejercicio físico para hacer condición física, hay ejercicio físico para zona de quemar grasa precisamente, y hay ejercicio físico para atletas. Entonces, a veces la gente está haciendo un ejercicio que no es el adecuado para bajar la grasa. Y viene al consultorio y dice, pero si hago 2 horas de ejercicio y lo que está haciendo es pesas o esté en un nivel de frecuencia cardíaca por arriba del 85%, y entonces no va a bajar la grasa nunca a esa intensidad. Tiene que ser una intensidad mucho más abajo, que es un caminar a prisa o un trote muy suave, dependiendo de la condición que tenga cada quien, y se marca por la frecuencia cardíaca. Y sí, y como te decía yo, el ejercicio además baja la resistencia a la insulina y la glucosa y la hipertensión, más quemar grasa, quemar calorías, y aumenta el metabolismo de un 15 a 18% dependiendo del tipo de intensidad de ejercicio. Doctora, ya se nos terminó el tiempo. Agradecemos mucho tu presencia aquí en nuestro programa. Estuvimos escuchando a la doctora Luz Leticia Elizondo Montemayor, directora del Centro de Investigación en Nutrición Clínica y Obesidad de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Doctora, un punto de contacto, ya sea tu correo o tu teléfono. Sí, mi correo es LELIZON @itesm.mx. Cierto, es sin la O, es como Lelizond. Sí, arroba, L de Leticia, Elizondo si no. Lelizond, itesm.mx. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por escucharnos. Te espero el próximo lunes.